Como nos da la oportunidad, normalmente esto es para el final, pero me adelanto un poquitico para darle aquí un margen al residente Juan Felipe Manjarres y darles como un tip a los residentes que en esta ocasión hubo un cambio en la programación de la actividad, se precipitó un poquito, pero por razones pues ajenas a los que realizan eso, por la incapacidad de un residente, y me pareció que funcionó la cosa bien, me gustó, a pesar de la premura, porque pudimos hacer bastante comunicación y de una manera no presencial. Nunca pudimos coincidir para vernos, pero pudimos hacer todo el tiempo comunicación fluida y yo pienso que eso es válido, que cuando tengamos dificultades no necesariamente nos tenemos que sentar cara a cara para planear una presentación, sino que podemos tener la oportunidad de comunicarnos con todas las posibilidades que hay ahora en línea y poder terminar de afinar una presentación y sin tanto estrés, o sea, porque vi como angustia del otro lado para verme, le dije, no, no hay problema, me va mandando el material y nos comunicamos y nos retroalimentamos. Es una parte. Otra parte, un tema que aparentemente era bastante complejo para un anestesiólogo, pero también resalto eso de que un tema que nunca se había tratado acá, lo traigamos acá, que son los antibióticos y el papel que puede desempeñar un anestesiólogo. Otra cosa que me sorprendió, pero me sorprendió gratamente, que un tema de esos pueda ser tratado en este recinto y que pueda beneficiar potencialmente a una población amplia. Y me adelanto un poco porque lo que le pedía a Felipe es que resaltara el papel, no digamos de relevo casi en la banca de un anestesiólogo en cuanto a la toma de decisiones de los antibióticos, sino un papel protagónico, quitando como ese temor como casi natural que tenemos los anestesiólogos de no tomar partido en un elemento tan trascendental que es afrontar la situación de la infección. O sea, la infección es una pandemia, una situación que no solo, digamos, ha gastado tinta en los medios académicos, sino en los medios de comunicación abiertos. O sea, la infección no solo da el traste con la vida de los pacientes, sino con los recursos de un sistema. Entonces, esto es una preocupación que ha trascendido, digamos, lo académico. Ya esto ha llegado a situación política, o sea, el problema de las infecciones que pululan en los medios hospitalarios es un problema que está no solo sensibilizando, sino llamando la atención de que nosotros, todos los actores de un equipo médico, somos partícipes de las decisiones. Y si usted es, digamos, un elemento de esa cadena de manejo, y es donde traté como de transmitirle a Felipe la idea de que no somos un elemento, digamos, en la saga, sino un elemento protagónico, porque si ustedes se ponen a ver, hay como 3 actores de impacto cuando un paciente es recibido en un hospital, como el de nosotros, de tercer nivel: urgencias, el quirófano y, digamos, el sitio de relevo donde va a ir. Y si uno de esos sitios no, digamos, espera que el siguiente sea el que va a tomar la decisión, muy probablemente vamos a tener muchísimas dificultades. Entonces ahí es donde el anestesiólogo puede tomar un elemento protagónico, en el sentido de que usted no puede esperar que necesariamente sea el urgentólogo, no siempre son urgentólogos quien toma una buena decisión. El cirujano puede estar impactado, digamos, por la decisión quirúrgica, y de hecho es como su trabajo primario, y se va difiriendo y se va tomando como por hecho todas las situaciones a posteriori. Y ahí es donde el anestesiólogo debe tomar decisiones si los cultivos fueron tomados, decisiones si las primeras aproximaciones en los antibióticos fueron bien ejecutadas, y pasamos de ser simplemente espectadores a ser protagonistas en el manejo de un paciente. De nuevo le resalto, es que el problema no es un problema menor, el problema es una pandemia, es una situación de altísima frecuencia de presentación y encima de eso unida a un índice de mortalidad muy grande. Entonces, si unimos todos esos elementos en esto, vemos que lo que tenemos entre manos es una responsabilidad grande. El anestesiólogo debe pasar a ser un espectador, a ser un protagonista en esto, a no temer en preguntar, y no solo en preguntar, sino en tomar decisiones prácticas y concretas de
hacer que las cosas funcionen, a ser garante de que lo que se tomó como decisión funcione. ¿Garante en qué? En que sí se hayan tomado los cultivos, en que sí se hayan hecho las profilaxis, en que sí se hayan hecho los abordajes iniciales empíricos, y una cosa muy importante, en que las ejecuciones en los tiempos sean las adecuadas. Si el anestesiólogo es, digamos, como el guardián de eso, yo creo que el papel de nosotros sí es un papel muy responsable, y creo que tenemos el entrenamiento básico. Lo que les va a mostrar Felipe realmente no es complejo, son elementos muy simples de aproximación y que el resto del equipo lo va a agradecer profundamente, y sobre todo el paciente. Si usted en los tiempos adecuados tomó las decisiones, muy probablemente las posibilidades de ese paciente van a ser mejores. Los dejo con Felipe. Buenos días, me presento. Mi nombre es Juan Felipe Manjarres, soy residente de anestesiología y reanimación y tuve la asesoría del doctor Héctor Arroyave. Hoy vamos a hablar de un tema que en principio parece ajeno a la anestesia, pero que, como ya les ilustraba bien el doctor Arroyave, pues no dejamos de ser médicos y siempre vamos a tener por lo menos la oportunidad de tener alguna intervención frente a este tema, y es algo de lo que quiero hablarles. Pensamos que el enfoque lo podríamos dividir como en dos escenarios que nos parecen importantes dado su perfil epidemiológico. Son dos problemas de salud pública. Uno dado por su alta mortalidad, que es la sepsis, aunque también pues es bastante frecuente, y el otro más por su frecuencia de presentación y que es un evento adverso que debería ser evitable, pues, o por lo menos en gran parte de las ocasiones. Antes de empezar con la epidemiología, quiero resaltar algo, que nosotros frente a estos dos eventos tenemos generalmente una posición pasiva, o es la visión que tenemos, digamos, de entrada, pero que dentro de la revisión que realicé me di cuenta que nuestro papel puede ser bastante activo. Las infecciones asociadas al cuidado de la salud son un evento adverso muy frecuente, es el más frecuente en el mundo en pacientes hospitalizados, y a pesar de que se sabe que es el más frecuente, también se sabe que su impacto global es desconocido porque no tenemos los datos completos. Entonces se estima que además de que sabemos que es el principal problema, que el problema está subvalorado, que es aún mayor de lo que sabemos. Y que esto en países subdesarrollados o de bajos ingresos es un problema aún mayor que en los países desarrollados, es 2 a 3 veces más, digamos, tienen índices más altos y además tienen unos subregistros mucho más grandes. Entonces, el problema en estos países, además de que no es visible, lo visible ya es mayor que en los países desarrollados. Se estima que aproximadamente el 7% de los pacientes que ingresan a hospitalización en los países desarrollados pueden presentar un evento adverso asociado a una infección intrahospitalaria, una infección nosocomial, y que en países en vía de desarrollo este riesgo se aumenta en un 15%. Las infecciones del sitio operatorio son, digamos, una de las infecciones asociadas al cuidado de la salud, y para nosotros es particularmente importante porque digamos que ese es el campo de acción donde nosotros, digamos, más interactuamos, y tal vez es el punto donde nosotros también tenemos más elementos para intervenir sobre este desenlace. Es el tipo más frecuente de infección asociada a la atención en salud en países de bajos ingresos y medios ingresos, y se estima que aproximadamente 1 de cada 3 pacientes que es llevado en estos países a cirugía va a presentar una infección del sitio operatorio, algo bien elevado pues en su presentación.
La incidencia global de las infecciones del sitio operatorio se estima que está alrededor de 12%, pero hay registros que van desde del 1% aproximadamente hasta casi el 25%, o sea que es muy amplio y que la distribución geográfica de este tipo de infecciones pues está muy distribuida. Y a pesar de que la incidencia de este desenlace es mucho menor en los países desarrollados, Estados Unidos o Europa, de todas formas alcanza a ser la segunda causa de infección asociada al cuidado de la salud, lo cual pues no es despreciable tampoco para ellos. En Estados Unidos se estima que aproximadamente, pues en el último reporte que fue en el 2014, aproximadamente el 1% de los pacientes que fueron llevados a cirugía sufrieron un desenlace de infección de sitio operatorio, y eso representó más o menos 21.000 pacientes. Pero datos anteriores, más o menos del 2004 al 2006, mostraron una incidencia de 1.92% aproximadamente. Aparentemente se redujo en el 50% la incidencia en Estados Unidos, pero como los registros no son buenos, entonces habría que esperar cómo es el comportamiento. En cuanto a, digamos, las consecuencias de estas enfermedades, pues en el 2005 se estimó que para cada evento de infección de sitio operatorio, la estancia hospitalaria se prolongaba en 9.7 días, casi 10 días más de hospitalización de un paciente. Y los costos para Estados Unidos oscilaban en alrededor de $21.000 adicionales a la atención de esos pacientes, lo cual hacía como un costo global anual de casi 900 millones de dólares para este sistema de salud, con un índice de 406.000 días de hospitalizaciones extras, lo cual pues para un sistema es bastante importante. Adicionalmente, se presentaron 91.613 readmisiones, con una elevación aún mayor de los costos de 700 millones de dólares. Para la CDC, los costos agregados a las hospitalizaciones globales en un año asociadas pues a la infección de sitio operatorio pueden ser hasta de 30 millones de dólares. Entonces, pues es un problema, es hasta 30.000 dólares por caso y hasta 10 billones de dólares anuales. Es algo que es bien importante para un sistema de salud. Esto mismo, digamos, este mismo comportamiento similar en Europa. Allá en el 2011 se hizo un estudio obteniendo los datos de una base de datos que se hace para el seguimiento de estos casos, y se discriminó por cada uno de las cirugías o de los grupos de cirugías su incidencia, siendo mayor para las cirugías colorectales, y teniendo una muy buena tasa de infecciones para las cirugías de prótesis, que están alrededor de 1%, que eso es un indicador importante porque esto es una de las cirugías que mayor impacto de deleteo tienen los pacientes. Pero los costos pues siguen siendo muy altos. Para el 2004 ellos estimaron que más o menos 19 billones de euros se gastaban en la atención de los pacientes con infecciones de sitio operatorio. Y que una infección de sitio operatorio aumenta en 3 veces el costo de la hospitalización de este paciente, y que haya una prolongación de la estancia hospitalaria en 6.5 días. Entonces, con este panorama pues podemos darnos cuenta de que es un problema importante de salud pública, y que por esto las organizaciones nacionales y mundiales tienen interés en intervenirlos. Tienen múltiples programas, y a propósito de ello, del año pasado salió la primera guía mundial realizada por la OMS para la prevención de infecciones de sitio operatorio, y a principios de este año, en marzo, lanzaron la actualización de la guía
la CDC, el Centro de Control y Prevención de Infecciones de Estados Unidos. Pero es importante no solamente por el hecho de la alta frecuencia y los altos costos que esta enfermedad genera o que este evento genera, sino porque además se estima que la mitad de estos eventos es prevenible. Entonces, digamos, el panorama no es que estemos haciendo simplemente las cosas mal el 50% de las veces o la mitad de las veces, sino que este es, digamos, que tenemos la oportunidad de reducir la incidencia y la presentación de estas enfermedades a la mitad de lo que la tenemos ahora. Entonces, digamos que ese es el interés de estas instituciones y ese es el interés de nosotros también. Cuando ya, digamos, para enfrentarnos a nuestro paciente, pues nos gustaría saber probablemente qué pacientes tienen más riesgo de infectarse, para ver, digamos, a cuál es que le tenemos que hacer más intervenciones o cuál tenemos que tener como muchas más precauciones. Se han postulado y se han descrito múltiples factores de riesgo asociados a la cirugía, a consideraciones anestésicas, relacionados con el paciente, que pueden ser intrínsecos, extrínsecos, modificables, no modificables. Y dentro de toda esa valoración que se ha realizado, gracias a la medicina basada en la evidencia, se han podido establecer ciertos parámetros o índices de riesgo. Este es el índice de riesgo americano que se utilizó ampliamente y hacía una estratificación solamente con 3 parámetros, que era la clasificación ASA, la duración del procedimiento y la clasificación de la herida quirúrgica. A eso se le daba una puntuación y de acuerdo a esa puntuación se estimaba el riesgo entre 1.5, que era el 1.5%, y hasta 13%. Con la evolución pues de este índice se pudo determinar que no era muy preciso para cierto tipo de cirugías, puntualmente para cirugía cardiotorácica y cirugía de reemplazo protésico, prótesis de cadera y prótesis de rodilla. Entonces, con base en las bases de datos de vigilancia epidemiológica para este desenlace, se hizo un análisis por parte de la sociedad pues, americana encargada de esta condición y se hizo una estadificación de cada uno de los grupos de cirugía, 39 grupos de cirugía, y a cada uno de estos grupos se le asignó como unos factores de riesgo. Esta tabla, que pues obviamente no la van a poder leer, es la tabla que resume cada uno de esos grupos de cirugía y la relación que tiene con cada uno de esos factores de riesgo. Entonces, esto mismo pasó también con la Sociedad Europea, en donde ellos hicieron como una metodología diferente. Ellos hicieron una revisión sistemática y basada en esa revisión sistemática también hicieron una discriminación entre ciertos tipos de cirugía y los factores de riesgo que la afectaban positiva y negativamente, o sea, que eran protectores o que eran deleterios para el desenlace de infección de sitio operatorio. Todo eso entonces pasa a ser como de un modelo que era general de estratificación de riesgo a un modelo de riesgo para infección de sitio operatorio dependiente del procedimiento o específico para cada procedimiento. Entonces, digamos que este es en el punto en que estamos y esa es la forma en que deberíamos evaluar nuestros pacientes. Ya por hablar de intervenciones que podemos realizar, uno de los factores que se ha asociado a la infección y a la infección de cualquier tipo y obviamente a la infección de sitio operatorio ha sido cualquier condición inmunosupresora. Y el uso de medicamentos inmunosupresores, pues obviamente es uno de ellos. Se quiso evaluar en las guías cuál era el impacto de suspender este tipo de medicamentos
en los pacientes que van a ser llevados a cirugía, y se encontraron unos estudios de baja calidad, pocos, que evaluaban la suspensión de metotrexate, de biológicos y de corticosteroides, sin mostrar una clara evidencia en favor de la suspensión. Como repito, si había alguna tendencia, pero eran de muy baja calidad, entonces sopesando el riesgo-beneficio de suspenderle a un paciente que tiene una enfermedad crónica por la que está tomando su medicamento. Generalmente los pacientes que estuvieron incluidos en esos protocolos eran pacientes con artritis reumatoide. De generarle una descompensación de su enfermedad. Sin tener un beneficio claro, pues las dos últimas guías nos dicen que no debemos hacer una suspensión de este medicamento en este tipo de pacientes, por lo menos a la luz de la evidencia actual. Un punto que es importante y que ha sido importante para la prevención de la infección de sitio operatorio ha sido la profilaxis antibiótica. Y la profilaxis antibiótica la debemos entender como la administración de un antibiótico o un antimicrobiano de cualquier tipo que sea efectivo contra el microorganismo más probable de contaminación del procedimiento que vamos a llevar a nuestro paciente. Generalmente estos incluyen el Staphylococcus aureus pues, y todos los microorganismos de piel, pero dependiendo del procedimiento pues también tendríamos que evaluar cuál es la flora y cuál es el potencial riesgo de contaminación de ese paciente para saber qué antimicrobiano necesitamos. Además, pues como condición para que la profilaxis sea efectiva, es que esta debe suministrarse previa a la exposición de la contaminación durante la cirugía. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que la concentración tisular de mi medicamento, de mi antibiótico que le estoy dando a mi paciente, debe alcanzar mínimo una mic, ojalá excederlas, para que ese tejido que yo quiero proteger esté realmente protegido. Y esto tiene que ver, obviamente, con la vida media del medicamento. Y por eso, entonces, el tiempo de administración se vuelve un factor importante para que la profilaxis que yo estoy pretendiendo dar sí sea efectiva. Se ha probado que este tipo de intervención es beneficiosa para las cirugías que no son limpias, o sea, las que son limpias contaminadas o contaminadas, y no para las que son limpias ni las sucias. Cuando ya una herida pues de quirúrgica ya se convierte sucia, pues ya no se haría una profilaxis, sino que se haría un tratamiento para una posible infección. Y además, para las cirugías en las cuales se van a realizar implantes exógenos, ya sea pues una cirugía limpia, pero que se va a dar, se va a colocar un implante, eso va a ser una indicación para ponerle una profilaxis antibiótica. Otras indicaciones o unas adicionales, o para quedar más claros con ellas, es que cualquier factor de riesgo que predisponga a una infección puede convertirse en una indicación para dar profilaxis a mi paciente, ya si no tenga que ver con el riesgo de clasificación de la herida. El riesgo de clasificación de la herida, como ya les decía, que es uno de los principales factores a indicar las profilaxis, y los procedimientos en la que un evento como esto, una infección de sitio operatorio, sea catastrófico, como son los implantes de prótesis de cadera y rodilla, o las neurocirugías, pues que son infecciones que son deleterias, pues tienen un impacto muy grande en la morbimortalidad del paciente. Entonces, una de las preguntas que se realizaron en las guías es el momento de administración del antibiótico. Es algo que todavía no está muy claro,
no se puede definir un punto exacto. Y esto está dado principalmente porque pues, va a depender de la farmacocinética del medicamento que yo vaya a utilizar. Entonces, como principio general, es que esté dentro, que el medicamento que voy a utilizar pues esté dentro de la vía media que yo vaya a dar, el tiempo que esté esperando pues previo a la incisión. Para todas las guías, y es claro, es que tiene que ser previo. Hasta hace algún tiempo no quedaba claro si había beneficio en que fuera previo en el momento de la incisión o posterior. Ya está claro que debe ser previo a la incisión, pero en el tiempo todavía quedan dudas. Para la CDC, ellos dicen en su recomendación que tengan en cuenta la vida media del medicamento y ponen como tentativo que entre la primera hora previa a la incisión quirúrgica pues sería un buen tiempo, pero siempre hacen la salvedad que tiene que ver con qué medicamento estamos poniendo. Y la Organización Mundial de la Salud, ellos amplían un poco más ese tiempo, dicen que pueden ser hasta 120 minutos antes de la cirugía, pero bajo el mismo precepto. Una consideración especial hacen en las cirugías que van a llevar torniquete, dado pues que pues, la irrigación de esta extremidad generalmente va a estar alterada por la manipulación que estamos haciendo de ella, y es el punto pues donde queremos que la concentración de nuestro medicamento llegue. Se había pensado que hacerlo previo a la aplicación del torniquete era lo ideal, pero por el vaciamiento que se hace antes de aplicación del torniquete, pues la concentración tisular del antibiótico que estamos inyectando pues no va a ser lo suficiente. Y en un estudio se evaluó la aplicación del antibiótico 1 minuto después de cerrar el torniquete con 5 minutos previos, y se encontraron mejores índices de concentración tisular del antibiótico, lo que quiere decir pues que la tendencia es a que se haga después del cierre del torniquete la aplicación del medicamento. Y eso lo explican es porque lo que más se ve implicado pues en el torniquete es el retorno venoso, y que todavía hay como paso de sangre arterial. Entonces, como no se hizo el vaciamiento, que puede ser algo más, digamos, exsanguinante para la extremidad, ese medicamento va a estar llegando y va a alcanzar las concentraciones en donde queremos que estén. Una pregunta que también se hacían, lo que se tienen es la necesidad de repetir dosis durante la cirugía. Y esta pregunta se responde dado, digamos, la extensión o el tiempo que se lleve la cirugía. Si el medicamento que yo utilicé como profilaxis tiene una vida media larga, probablemente no lo vaya a necesitar. Pero si mi procedimiento se extiende más de 2 veces la vida media del medicamento que utilicé, pues debo dar una dosis adicional. Esa dosis adicional, pues generalmente, y por el tipo de medicamentos que utilizamos, está alrededor de 2 a 3 horas. O sea que a partir de 2 o 3 horas, usando por ejemplo una cefalosporina, pues que es algo que para nosotros es muy común, ya deberíamos estar pensando en que debemos repetir la dosis de este medicamento. Otra consideración para pensar en redosificación es que haya un intercambio grande de fluidos, que haya una pérdida masiva de sangre o que haya una condición que predisponga al paciente para un recambio alto de fluidos, por ejemplo, una quemadura extensa. Esto hace pues obviamente que las concentraciones del medicamento vayan a ser más rápidamente depuradas o que no vayan a estar en el tejido por el tiempo que nosotros queremos. Y a la inversa también se hacen esas consideraciones. Cuando hay condiciones que hacen que la depuración de mi medicamento sea menor a la esperada en un paciente, digamos, normal,
si, o sin esta condición por lo menos, pues ese tiempo también debe modificarse. En cuanto a los ajustes de dosis en los pacientes obesos, no hay una evidencia clara de que de que haya beneficio. Sin embargo, la Sociedad Farmacológica de Estados Unidos, que está encargada específicamente del control de infecciones, ellos hacen una recomendación para un ajuste de los 3 medicamentos pues, que más frecuentemente se utilizan. Para cefazolina, si el paciente pesa más de 60 kilos, de 60 a 80 kilos, se pueden poner 2 gramos habitualmente, pero si pesa más de 120 ya sí se debería ajustar la dosis. Lo mismo pasa que se debería hacer un ajuste con los aminoglucósidos. Este sí sería pues con una fórmula que es el peso ideal más la diferencia entre el peso ideal y el peso real, ya esto sacarle como el 40%, sumárselo. Y la vancomicina pues sí hacerle el cálculo que se hace por peso habitual. Repito, estos son como una recomendación de expertos, esto no tiene evidencia. Y las guías no hacen ninguna recomendación sobre eso. Eso es, digamos, una recomendación que se hace desde otra guía, que es la guía de infectología quirúrgica. Pues no tiene que ver con las recientes guías que han salido. Ellos se abstienen de hacer alguna recomendación. Cuando evaluamos, en esta guía que les estaba hablando de profilaxis para la infección del sitio operatorio, ellos hacen, la guía americana nos presentan 2 tablas en las que nos dan la dosis y la redosificación junto con los intervalos de acuerdo a cada uno de los antibióticos que para ellos son más comunes. Fueron alrededor de 22, 25 medicamentos que ellos incluyeron en esa tabla. Entonces esto puede ser una ayuda importante, sobre todo para nosotros que estamos en servicio de anestesia, que probablemente no tenemos tanto contacto con ellos. Y esto puede ser una guía para orientar en algún momento nuestra conducta si es que es necesaria. Y una tabla que también me pareció que es bastante útil, que inclusive pues obviamente es la piedra angular para iniciar el tratamiento de estos pacientes, es la tabla 2, en la cual ellos hacen la relación del procedimiento quirúrgico con el tipo de profilaxis que tienen que dar. Entonces ellos dan que el procedimiento son de los 39 procedimientos que ellos evaluaron, la primera línea de profilaxis, dan una segunda línea y también hacen una valoración pues de la evidencia de lo fuerte o no que sea esta para ese tipo de profilaxis que están recomendando. Un punto importante y en el cual nosotros tenemos un papel protagónico es el control de la glicemia en el perioperatorio. Como bien sabemos, pues la cirugía y el estímulo quirúrgico es un evento que es hiperglicemiante, generalmente tiene esta consecuencia, y este puede explicarse por 2 mecanismos principales. Uno, que el estímulo quirúrgico nos va a generar un estrés neuroendocrino con liberación subsecuente de hormonas contrarreguladoras que van a estimular la gluconeogénesis, la liberación del glucógeno y de glucosa por el hígado, lo cual pues ocurre en todos los pacientes que están enfrentados a un estrés, y se estima que la glicemia puede aumentar en todos los pacientes hasta un 30% de lo basal que entraron al quirófano. Y el otro mecanismo es un mecanismo de resistencia a la insulina, dado por el estado proinflamatorio de la cirugía, con liberadores de citoquinas pues, proinflamatorias,
que van a hacer papel en la transducción de las señales para la expresión de los transportadores de glucosa, específicamente de GLUT4, y esto va a generar pues, resistencia en los tejidos periféricos, sobre todo en el músculo esquelético, va y aumentando pues obviamente la hiperglicemia. Pero esto, digamos, es importante porque hemos sabido, sobre todo en los pacientes diabéticos que tienen un mal control previo y que llegan al quirófano con cifras de glicemia mayores a 200 miligramos por decilitro, que nos van a aumentar tanto mortalidad como estancia hospitalaria, ingreso a UCI, eventos cardiovasculares e infecciones, que es el tema que hoy estamos tratando. Las guías internacionales de manejo de diabetes, no únicamente de manejo perioperatorio de diabetes, sino de manejo en general, hacen unas recomendaciones específicas en cada uno de sus guías. Y estas recomendaciones también incluyen el manejo intraoperatorio y perioperatorio. En general oscilan con glicemias máximas de 180 miligramos por decilitro y están como alrededor de 140, 150 como el límite inferior. Hay algunas que tienen unos límites más estrictos, como la canadiense, que ellos proponen un rango de 90 a 80, pero en general ese es el rango que ellos manejan. Cuando se evaluó esto por parte de las dos grandes sociedades pues, que sacaron las últimas guías, pensando en el desenlace de infección de sitio operatorio únicamente, hicieron dos evaluaciones distintas. Siempre se evaluaron el control estricto de la glicemia, pero lo definieron distinto. Para la Organización Mundial de la Salud, este control estricto era con metas de entre 110 y 150, y para la CDC eran de entre 80, 90 a 110. Y esto pues tuvo un impacto en el resultado que ellos tuvieron al evaluar el desenlace. ¿Por qué? Porque a pesar de que fueron digamos, congruentes en el análisis de que el control de la glicemia era importante para los dos, los desenlaces adversos de hipoglicemia en ese que era más estricto, en el del CDC, que eran entre 90 y 110, pues hizo que la recomendación para ellos fuera un control más liberal. Entonces, ellos todavía siguen pensando que el control debe ser menor de 200, nada más, pero para la Organización Mundial de la Salud ellos lo proponen como un control de entre 110 y 150 miligramos por decilitro. En cuanto a la temperatura, pues sabemos que la hipotermia es un evento frecuente en cirugía, sobre todo en cirugías mayores y de larga duración. Se ha relacionado con tiempos quirúrgicos mayores de 2 horas este desenlace, y que está dado principalmente por dos factores. Uno, por el ambiente quirúrgico, que es un ambiente que es de temperaturas bajas, y el segundo, por una pérdida de la termorregulación inducida por la anestesia, ya bien sea anestesia general o anestesia regional, pero pues y cada uno pues con sus impactos particulares, pero que estas dos condiciones sumadas pues son la que va a dar como esa baja en la temperatura. Esto tiene relación con la superficie corporal expuesta, con el manejo de líquidos endovenosos que hagamos si se los suministramos fríos, o con la irrigación en el sitio quirúrgico de líquidos fríos, además pues de todas las otras medidas que nosotros podemos tomar para el control de la temperatura. ¿Y por qué es importante pensándola en
en infección. Porque se han dado, pues, o sea, han encontrado que han habido 3 mecanismos que influyen para que se produzca este desenlace, que alteran la función inmune. Uno es la vasoconstricción, dada pues por los mecanismos reguladores mientras los han perdido, y esto va a hacer que se reduzcan las presiones tisulares de oxígeno con alteración de la función inmune, principalmente de la celular y fundamentalmente de los neutrófilos, ya que ellos dentro de su mecanismo de acción pues de control de infecciones tienen una importante acción los radicales de oxígeno, principalmente el superóxido. Entonces, al no tener ese sustrato, pues obviamente pues, no va a ser tan efectiva el control de la infección. En cuanto a la movilidad celular, también se ve reducida con los eventos de hipotermia, por lo cual pues no va a haber una migración adecuada al sitio donde deben actuar estas células, estas líneas celulares, y esto también se va a sumar a que va a haber una zona que está hipoperfundida por la vasoconstricción, entonces va a ser aún digamos más difícil de que lleguen estas células allá. Y un tercer punto es que la herida quirúrgica no va a tener una reparación habitual, no va a curarse, sanarse como debería hacerse, dada el efecto que tiene sobre la síntesis de colágeno la temperatura y la disminución de la presión de oxígeno tisular. Son 2 cosas que van a influir en la formación de colágeno. Entonces, por esto, sabiendo estas cosas, las 2 sociedades pues se trataron de evaluar, encontraron varios estudios que lo que hacían era plantear si era importante o no en el desenlace de infección el utilizar dispositivos para el control de la temperatura. Para ambas sociedades esto fue benéfico sin tener riesgos, por lo cual pues hicieron recomendaciones a favor de las intervenciones para hacerse. Es importante recalcar que no hay una intervención específica que ellos propongan. La literatura pues es muy heterogénea, entonces pues no pueden comprometerse con ninguna, pero sí hacen hincapié en que mantener la normotermia es importante y que los dispositivos que uno pueda utilizar o las estrategias que se puedan utilizar pues las debe hacer. En cuanto al manejo de la oxigenación, pues también es uno de los factores que se ha asociado con la reducción de incidencia de infecciones en el sitio operatorio. Se ha dicho que en los sitios de la incisión quirúrgica, pues como no hay una buena irrigación, la FIO2 se debe aumentar para que haya una mayor presión arterial de oxígeno y así pues se alcanzan a suplir los requerimientos de ese tejido que está siendo digamos manipulado, y además que ese aumento en la fracción de oxígeno va a llevar a que vaya a haber una mayor presión de oxígeno tisular, y eso va a favorecer la función inmune, pues como les explicaba ahorita. Cuando se ha evaluado, digamos, esta intervención, se ha encontrado que ha tenido una relación importante en la presión tisular de oxígeno con la incidencia de infecciones. Esto lo hicieron midiendo en el día 0, pues el día de la cirugía, el día 1 y el día 2, la presión de oxígeno tisular, y a medida que iban disminuyendo, pues iban aumentando las infecciones del sitio operatorio, la incidencia de infecciones. Por eso, pues entonces, hicieron su evaluación las sociedades y encontraron que el uso de suplementación de oxígeno
cuando comparaban mayores de 80% sobre menores de 30%, que eso fue los límites que evaluan los dos, se beneficiaban si tenían un paciente bajo anestesia general, intubado y sin patología pulmonar. Y se administraba esta fracción de oxígeno en el intraoperatorio y en el postoperatorio. Cuando los momentos eran diferentes, solamente el intraoperatorio, solamente el postoperatorio, o bajo alguna otra técnica anestésica, no se encontraron esos beneficios. Entonces, por eso las dos sociedades hacen la recomendación bajo este tipo de población. En cuanto al manejo del volumen, pues sabemos que el manejo adecuado del volumen es algo importante, múltiples desenlaces, para las infecciones también es importante, y pues se debe mantener el mismo principio de equilibrio que se mantiene pensando en otros eventos. La hipovolemia y la hipervolemia son deletéreos, cada uno porque finalmente termina reduciendo esa misma presión de oxígeno tisular, favoreciendo pues la infección, y por lo tanto la guía de la OMS hizo una evaluación, no la de la CDC, y ellos sugieren, con una baja calidad de la evidencia, que hacer manejo intraoperatorio guiado por metas puede reducir el riesgo de infecciones de sitio operatorio. O sea que sería pues una razón más para hacerlo. Ya pasando, digamos, al otro tema que nosotros propusimos como para revisar en esta charla, que es el tema de sepsis. Pues todos sabemos que a principios del año 2000 pues se lanzaron las campañas de sobreviviendo a la sepsis, y que a partir de esto pues han habido cambios en el patrón, pues en el comportamiento de los desenlaces, con reducciones en la mortalidad. Y yo quiero hacer hincapié pues que la razón principal por la que nosotros pensamos que es importante hablar de esto en este espacio es porque su desenlace principal es la muerte, y se ha asociado con como la primera causa de mortalidad intrahospitalaria, la principal causa de mortalidad en el servicio de urgencias, la principal causa de muerte en UCI, además pues de todos los otros desenlaces negativos que tiene esta enfermedad. Entonces, si nosotros podemos intervenir en algo que tiene digamos, un desenlace tan severo, pues es algo que es de verdad tiene impacto. En el año pasado, en el 2016, salieron, digamos, dos consensos, un consenso y una guía, que el consenso fue para las definiciones de sepsis, que tuvo un pequeño cambio, pero que tiene una implicación importante, y es que se definió la sepsis como una disfunción orgánica que amenaza la vida, causada por una desregulación del hospedero, que es mediada pues por una infección que está sufriendo. Y pues lo importante de esta definición nueva es que le dan un papel principal a la disfunción orgánica, y es inclusive el único elemento como fisiopatológico que mencionan. La inflamación y ningún otro que se haya mencionado en definiciones anteriores está mencionada aquí, y esto va a tener implicaciones sobre todo en el diagnóstico que vamos a hacer de la enfermedad. También adicionalmente pues solamente dejaron dos definiciones, que era sepsis y choque séptico. El choque séptico es solamente el compromiso circulatorio, sino también el compromiso celular metabólico, pero quitaron una definición de sepsis severa, y esto lo hacen pensando en que si la disfunción orgánica, que era lo que definía la sepsis severa, está intrínseca en la sepsis, pues no había cómo pues ponerla ahí. Además,
eso le daba un criterio, un rango como de menor importancia a ese paciente que era solamente séptico y no era un séptico severo. Entonces, como que el impacto en el manejo de esos pacientes pues podría mejorarse. También se definió, digamos, de forma diferente el diagnóstico clínico de estos pacientes. Se hizo con la escala pues, de SOFA o el Quick SOFA, y esto pues se hace pensando pues primero en la definición que se había dado, que es basada en la disfunción orgánica, y segundo en la identificación temprana de esa disfunción de órganos que todavía no ha tenido un impacto hemodinámico, para darle, digamos, un grado de severidad a nuestros pacientes más objetivos, más temprano, con una probabilidad de mejores desenlaces pues por el tiempo en que se detecten. Y esto de tiempo es algo que yo quiero recalcar, y por eso los aspectos que vamos a tocar en este espacio de sepsis pues van a tener ese factor común. Van a saber que el tiempo va a ser fundamental para lo que les voy a decir. Desde el inicio que el doctor Rivers presidió su estrategia de manejo de estos pacientes, dentro de las guías, las terapias guiadas por meta, pues tenían unos tiempos específicos y eso era un factor importante. Todavía lo sigue siendo. Se estableció que hacer el control de estas metas en 6 horas era lo indicado, y para eso pues obviamente entonces se tenía que intervenir mucho más rápidamente a nuestros pacientes. Cuando él evaluó su primer estudio, pues se encontró que todos esos tiempos en las intervenciones que ellos hacían de número o de cantidad de líquidos administrados, transfusiones sanguíneas, uso de vasopresores, linotrópicos, ventilación mecánica y cateterización de arteria pulmonar, pues todos en general daban unos tiempos menores que la terapia estándar. Pero esto pues no tiene importancia sin el segundo desenlace que él encontró, que es que la mortalidad con esta estrategia pues también se disminuía en todos los casos. En todos los tipos de sepsis, pues en mortalidad en general, todos los tipos de sepsis pues que se definieron, y no solamente se disminuía la mortalidad intrahospitalaria, sino la mortalidad a 28 días y a 60 días. Posteriores trabajos pues terminaron mostrando lo mismo, y la explicación pues que se hacía era pues que se tenía una identificación más temprana del proceso y unas intervenciones específicas también más tempranas y dirigidas. Pero en los últimos años, 2014 y 2015, salieron unos trabajos que no mostraron esa misma tendencia en la mortalidad. Parecía que no tuvieran ningún beneficio. Eso hizo que se replantearan ciertas cosas, pues eso digamos que todavía pues, está en discusión. Pero una de las consideraciones que se hacen importantes es que después de pasados más de 15 años en la evolución del manejo de pacientes con sepsis bajo la terapia guiada por metas, ya hay unos principios generales que están establecidos, así no se hagan, digamos, específicamente y juiciosamente como los plantea él dentro de su protocolo. Entonces, que eso puede ser un factor de confusión, porque ya se sabe que tienen que hacerse temprano, que tiene que hacerse una administración de líquidos abundante, que el antibiótico tiene que ser temprano, todo eso, digamos, es una evolución del trabajo de Rivers, y que pues eso se hace, digamos, ya de forma mecánica. Tal vez lo que habría que replantearse son las nuevas tecnologías de monitorización, y si esos objetivos que nosotros nos planteamos sean los mismos que se hicieron desde el principio, ya podemos pensar en otras
tipos de objetivos y tal vez poder individualizar a cada paciente. Un punto importante, entonces ya tenemos dos puntos ahí que quiero que no se escapen dentro de lo que les estoy diciendo. Uno es la detección temprana del paciente séptico. Dos, las intervenciones tempranas en la reanimación. Y un tercer punto, que es el inicio de antibiótico temprano. Inicialmente, pues dieron plazos algo más laxos, se inició con 3 horas antes de darle el medicamento, pues una vez hecho el diagnóstico. La última guía nos plantea que debe ser 1 hora, en la primera hora, luego de la detección del paciente séptico. Y esto pues, está fundamentado en unos estudios que se han realizado pues al respecto. Este es un estudio que evaluó pacientes con choque séptico, eran pacientes que tenían un diagnóstico de sepsis con hipotensión, y se evaluó, es un estudio observacional, se evaluó el comportamiento o el desenlace de estos pacientes en mortalidad de acuerdo al momento en que se daban los antibióticos. Y se encontró que de darlo después de la segunda hora aumentaba significativamente la mortalidad. La posibilidad de sobrevida en la primera hora o antes pues, de la primera hora de administración del medicamento era alrededor del 80%, y a partir de la segunda hora ya bajaba al 70%, y se estimó que cada hora que se disminuyera a partir de la sexta hora, esa probabilidad de sobrevida se disminuía en 7.6%, por lo cual pues entonces el tiempo es un factor bien importante para estos pacientes. En otro estudio también se hizo esta evaluación, es un estudio de 2014, y se evaluó si era entre pues en cada hora hasta las 6 horas o más allá de las 6 horas, cuál era la probabilidad de mortalidad. Y también se confirmó lo mismo, que si a partir de la segunda hora era como exponencial el comportamiento en mortalidad. Sin embargo, el mayor beneficio lo tuvieron los pacientes que recibieron el medicamento en la primera hora. Entonces, por eso es que cada vez es más importante que sea mucho más temprano. Y ahí es donde pues nosotros podemos ser partícipes de la decisión, tanto en la detección, en el diagnóstico, en el inicio de la reanimación o en la administración inclusive del antibiótico. Podemos tener, digamos, un papel no solamente como espectadores, sino pues también como mínimo parte de un grupo de trabajo o como pues médicos que somos. Para concluir, solamente quiero dejar como 3 mensajes grandes y claves. Uno es que pues las infecciones asociadas al cuidado de la salud pues o a la atención en salud y la infección del sitio operatorio son un problema clave de salud pública mundial. No es una cuestión menor, y que nosotros desde el ejercicio de la anestesia podemos realizar ciertas intervenciones encaminadas a reducir este desenlace que es bien importante. Y la tercera idea es que el éxito del manejo de la sepsis está como basado en esas 3 piedras fundamentales que les mencioné, y que esas 3 piedras fundamentales tienen relación directa con el tiempo. Por lo cual, pues, si nosotros nos vemos enfrentados a un paciente con esta condición, pues tenemos que pensar que el tiempo que nosotros le ahorremos va a ser sobrevida, va a ser vida para ese paciente. Muchas gracias.